Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas, donde tenemos hoy día un invitado pero de lujo. Van a aprender muchísimo sobre el mercado financiero, básicamente sobre fondos mutuos, fondos accionarios y todo lo relacionado de cómo se estructuran estos instrumentos de inversión, junto a Fernando Gómez, fundador de DBA Capital. ¿Sí? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un gusto de poder acompañarte a ti y a todos quienes te siguen. Espero poder ayudarlos a entender este mundo financiero un poquito mejor. De todas maneras, ese es el objetivo de este podcast. Recuerden que quien nos sigue pueden suscribirse en la campanita para los nuevos capítulos. Recuerden que pueden suscribirse en nuestra campanita, también seguirnos en Spotify y en YouTube. Pero ahora venimos a los temas importantes, que es la educación financiera. Me gustaría que antes de comenzar todo, porque yo ya te conozco, te he invitado a un live, pero normalmente los que siguen aquí quizás no saben quién es Fernando Gómez. Me gustaría que cuentes un poquito quién eres y tu background. Vale. Bueno, mi nombre es Fernando Gómez. Llevo toda mi carrera profesional dedicada al mundo de la finanza, que se extiende ya más de 35 años. Soy ingeniero comercial de la Universidad Católica. Después tengo un MBA en el Wharton School de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Y he trabajado en bancos toda mi primera etapa, tanto aquí en Chile como en Nueva York. Y bueno, hace ya un poquito más de 10 años, dimos un vuelco, fundamos DBA Capital, una compañía dedicada a inversiones con un foco principalmente en el tema de renta variable, que hace un poquito más de 3 años lo abrimos a poder acceder o que pudieran invertir con nosotros inversionistas de todos tamaños. Perfecto. O sea, al principio estaba más pensado para institucionales. Sí, al principio estaba pensado más para institucionales y family office, gente de alto patrimonio. Perfecto. Bueno, ahí dijiste unas palabras que me interesaría que las personas empiecen a conocer. ¿Qué es esto de la renta variable, por ejemplo? Cuando uno habla de renta variable, ¿qué significa en sencillo? Perfecto. La primera acepción y más clara es invertir en acciones. Que puede ser tanto directamente, o sea, comprar acciones de a uno, Falabella, Cencosud, el Banco de Chile, o a través de algún vehículo que agrupe acciones. Perfecto. Si uno quiere a veces yo diría que una definición más extendida, podría llegar a cualquier cosa que su retorno no es asegurado, pero lo que pasa es que muchas de esas categorías hoy día tienen casi nombres específicos, ya sea private equity, venture capital, y ahí hay nombres que tal vez quieras explorar más. Pero por lo tanto, cuando uno dice renta variable, son acciones listadas en bolsas en el mundo, ya sea directamente o a través de fondos. Perfecto. Y ahí ya, acciones directas y a través de fondos. ¿Qué es un fondo? Cuando una persona dice, oye, escucho los fondos, de hecho a mí muchas veces me preguntan, oye, quiero invertir, y los fondos mutuos, y es como que asocian que fondos mutuos es todo, es un tipo de inversión y me va a ir bien, por ejemplo, en el fondo mutuo. Y ahí yo tengo que decirle, no, mira, ojo que hay cientos y quizás miles de tipos de fondos. Entonces es importante entender qué es un fondo. Perfecto. A ver, primero que nada, efectivamente a mí también me dice, conviene invertir ahora en fondos mutuos o fondos de inversión o en ETFs, nombres que iremos conversando seguramente a través del capítulo. Pero lo primero que hay que tener es que un fondo, en su esencia, lo que intenta es agrupar a un número de gentes para invertir en una categoría cualquiera que sea. Perfecto. Y la finalidad que tiene es distribuir los costos entre ese grupo de gente que implica invertir, porque si lo hiciéramos a nivel personal, cada uno nos saldría muy caro y por lo tanto toda la rentabilidad se te iría en armar la estructura. Y por lo tanto, no sé, un fondo tiene que velar que los activos estén bien custodiados. Yo también tengo que hacer eso, pero si lo hacemos entre todos, evidentemente cada uno paga un pedacito y nos sale más barato. ¿Qué significa que esté bien custodiado? Significa que cuando tú compras algo, eso quede a tu nombre o a nombre del fondo
y que no haya riesgo de que, llamemos así, se pierda o se desaparezca. Y por lo tanto, eso se logra a través de estos vehículos que hay de distintos tipos, que idealmente, y es una cosa que creo que todos tienen que tener muy presente, siempre sigan a vehículos que están regulados. Hay una autoridad en Chile y en todos los países donde existen estas industrias que vela por el correcto cumplimiento de todas las normas, de tal forma de asegurar que los retornos también calculados, los activos están ahí y no en otra parte, y se cumplan las normas de probidad muy importantes para que la industria pueda funcionar. Esto es súper importante. O sea, que un instrumento esté regulado no quiere decir que esté asegurado, pero sí que está... No, eso exactamente, porque muchas veces se confunden las personas que regulado es igual a que me va a ir bien. No, regulado quiere decir que cumple con los estándares que exige la ley, con los resguardos, con que los resultados que muestra son lo que dicen. En el fondo se preocupa de velar de esas características. Absolutamente. De hecho, yo siempre trato de dividir esto en el concepto de confianza. ¿Y dónde está la regulación? ¿Y dónde está si te puede ir bien o mal? Y es que cuando tú inviertes con alguien, da lo mismo en la forma, tú le estás transfiriendo confianza en 3 dimensiones. Una, la más obvia, que no te va a pasar la plata, tú te puedes caer un avión y te vas a ir a las Bahamas. El nivel de confianza. Y eso la regulación lo vela. Eso es una de las partes más importantes de la regulación. Es eso. Segundo, es que el retorno que tú me dices es efectivamente el retorno que el fondo tiene. El caso más tal vez conocido, por lo menos los que estamos en la industria financiera, de una violación a eso es, en la crisis anterior, el caso de Bernie Madoff, que fue un inversionista en Estados Unidos con mucha reputación y tenía unos fondos que eran increíbles. Todos los años rentaban entre 10 y 12% con muy poca volatilidad. Lo que hacía es que inventaba el retorno. Probablemente al principio tuvo unos años buenos, estaba todo perfecto, tuvo un año malo, dijo, bueno, lo recupero en los buenos, por lo tanto no sé exactamente todas las razones que lo llevaron a eso, pero al final del día lo que el retorno decía no lo era, y cómo funcionaba es que le pagaba a los que sacaban la plata con los nuevos entrantes, porque como haría también y con tanta poca volatilidad tenía mucho flujo, hasta que llegó la crisis del 2008. Y mucha gente quiso salir. Quiso sacar la plata, ya no hubo tantos entrantes y se cayó el castillo de naipes. Por lo tanto, el segundo nivel es que el retorno, que es el segundo nivel de confianza, y eso también la regulación vela para que eso esté bien hecho. Y el tercero, bueno, es la confianza en el manager. O sea, que tú pensés que la persona de verdad tiene dedos para el piano para elegir lo va a hacer y todo, etc. Y esa es la importancia de la regulación, que te cuide de los dos primeros. Ahora, la persona que le pasa la plata puede ser buena, mala, más o menos, puede tener más suerte, menos suerte. Creo que en esto siempre hay alguna dosis de suerte que es importante, pero al final del día la regulación te vela los dos primeros niveles de confianza, con quién tú le pasas la plata. En la medida que esté regulado, estás solo mirando la tercera. Perfecto. Ya, entonces ahí empieza la reputación como administrador, por así decirlo. Así es. Buenísimo. Ya, entonces, eso es un fondo de inversión, el tema de cómo está regulado. Y cuéntanos un poquito tipos de fondo, porque también es muy confuso, o más que confuso. Muchas personas a veces dicen como, oye, ¿qué hago? Elijo... no, antes de eso, mezclemos esta respuesta, los tipos de fondos y los tipos de riesgos, porque muchas veces alguien me pregunta, oye, pero entre un depósito a plazo y un fondo mutuo, y yo quedo como, es que son cosas muy distintas, porque el depósito a plazo sí, tiene un plazo fijo, uno puede definir lo que va a pasar, y a lo más uno tiene que confiar en que la institución tendrá una robustez sólida de que va a cumplir con sus compromisos, pero cuando se va al mundo de los fondos, no es uno u otro. En el mismo fondo tienes un montón de tipos de fondos que invierten en distintos tipos de cosas. Como dijiste tú, nos ponemos de acuerdo entre varias personas para elegir, por ejemplo, un tipo de industria. O sea, yo siempre digo como casos medio icónicos, divertidos, pero uno incluso, si es fan, no sé, de la marihuana, existen fondos enfocados en esa industria como nicho. Entonces, cuéntanos un poquito el concepto de los distintos tipos de fondos y
cómo se invierten en fondos en distintas volatilidades, que algunos son de largo plazo, corto plazo, todas esas cositas que son bien relevantes entender. Perfecto. A ver, primero, como dijimos al inicio, los fondos son solo vehículos de inversiones colectivas. Eso es lo más importante. Se junta un grupo de personas, evidentemente no se conocen entre ellas, dado cómo funciona la industria, pero podrían hacerlo. O sea, en fondos privados es un grupo de personas que eventualmente sí se conocen, para invertir en algo que les interese. Por lo tanto, lo más importante entender es que es un vehículo de inversión colectiva que tiene el fin de probablemente reducir los costos asociados a esas inversiones. Y que puede tener toda la diversidad de riesgo que te puedas imaginar. Por lo tanto, no es que los fondos mutuos sean más o menos riesgosos que los fondos de inversiones o que los ETF, porque al final del día es un vehículo colectivo. Los niveles de riesgo vienen asociados a en qué está invirtiendo, ya sea este fondo o yo directamente a través, como tú me dices, depósitos a plazo, por ejemplo. Y ahí podríamos partir desde las inversiones de muy corto plazo, que podríamos ser, si fueran depósitos a plazo, un depósito a plazo a un mes, pero hay fondos, por ejemplo, un fondo de money market, en que invierte solo en vehículos, pero solo en depósitos o instrumentos a un mes. Por lo tanto, tienen riesgos equivalentes. Y ahí te puedes ir yendo cada vez más de renta fija de más largo plazo, acciones, aunque probablemente mucha gente no sabe, hay fondos que tienen endeudamiento interno, o sea, al final del día inviertes con apalancamiento y por lo tanto la volatilidad se exacerba. Hay fondos que invierten con instrumentos que ganan si es que el mercado cae. O sea, que van como a agarrar los contras. Por ejemplo, fondos de este venta. año en particular, si sacamos julio, que fue un espectacular mes para la renta variable, pero en los primeros 6 meses del año, los fondos que se benefician por la caída del mercado les ha ido muy bien. Por lo tanto, son dos cosas muy distintas. Los fondos son una estructura y tienen distintas características, los fondos de inversión, de los fondos mutuos, de los ETFs, y podemos conversar de eso. Y el tipo de riesgo va asociado a 2 variables principalmente. Una, cuánto tú esperas poder rentar. Y segundo, la volatilidad de ese retorno esperado. Mientras menor es la volatilidad, es menos riesgo. O sea, la volatilidad significa la esperanza de que tú tengas retorno positivo o negativo. Esto es lo que hace el típico así en los gráficos. Exactamente. Pero normalmente eso viene asociado a un menor retorno esperado. Por lo tanto, un depósito a un mes, probablemente la volatilidad va a ser prácticamente cero, pero el retorno también va a ser prácticamente cero o muy bajo, o como mucho cerca de la inflación hoy día si lo tienes, por ejemplo, en UF. A medida que tú tomas activos que tienen una esperanza, una probabilidad de que en el tiempo puedan rentar más, como puede ser renta fija de más largo plazo en un primer nivel, acciones, invertir en empresas privadas, invertir en empresas nacientes, como podría ser Venture Capital, efectivamente te puede ir muy bien, te puede ir pésimo, te puede ir muy mal en Venture Capital. Mis amigos que están metidos en esa industria dicen, mira, de cada 10 inversiones, en 7 pierdo toda la plata. Lo que pasa es que las otras 3 en 5 pierdo toda la plata, en 2 o 3 empato, y las 2 que me va bien me compensan todo el resto. Pero son de alto riesgo y que están en el otro extremo de esa cadena. De hecho, salió un fondo de crowdfunding para invertir, que no sé si los fondos de crowdfunding están regulados o esos pasan como más fondos de inversión privada, porque también hay instrumentos que a veces no están regulados porque la regulación todavía no los ampara, pero no quiere decir que sean malos como tal. La regulación, como dijimos anteriormente, vela que los 2 primeros niveles de confianza se cumplan. Si tú, por las razones que sea, en un fondo que puedes tener esos niveles de confianza fuera de la regulación, porque ya sea los conoces, que lo que sea, funciona. O porque tú mismo estás velando que eso ocurra.
Perfecto. No significa... Pero si no tiene ese velo por individual, Claro, regulado siempre. ¿No? Sí, El o sea, primer filtro el que esté fácil. fuera no significa necesariamente que esas cosas te las van a hacer mal o que te van a quitar la plata, etcétera, etcétera. Significa que tienes que ver cómo te aseguras de que esas cosas no ocurran. Perfecto. Ya, entonces, ahí hablamos de niveles de regulación y me gustaría pasar a ¿cuál es la diferencia entre un fondo mutuo, un fondo accionario, un ETF? ¿Por qué se pusieron tan de moda, por ejemplo, ahora los fondos en la fintech? Bueno, como la tuya, que es una fintech hoy día. Si yo a veces digo, pucha, la AFP tenía fondos mutuos relativamente baratos, en la cuenta 2 me refiero, Sí. y como que no mucha gente les interesaba aprender de eso, pero cuando aparecieron la revolución de las fintech, como que agarró vuelo el concepto fondo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿En qué se basan? ¿Y en qué debo fijarme quizás para elegir un fondo? O por lo menos 3 insights importantes. Por ejemplo, yo parto con uno que es el costo. Yo sé que también para ustedes es súper relevante. O sea, el costo es muy importante. ¿Qué más hay que hacer? A ver, primero voy a hacer una pequeña distinción entre los 3 grandes tipos de fondos. Ya. Que son 2, y bueno, hoy día en Chile están los 3, que son los que se llaman ETFs, que se llaman los fondos mutuos, y los fondos de inversión. Los 3 son vehículos de inversión colectiva, como decíamos. En eso son iguales. En todos ellos puedo poner instrumentos de distintos riesgos, o sea, de poquito riesgo y de mucho riesgo. Perfecto. Por lo tanto, en eso no se distingue. Las diferencias vienen en cómo se comportan en su entorno regulatorio y cómo los puedo mover. Partamos por los fondos mutuos. El tema de los fondos mutuos es tú aportas al fondo y rescatas directamente del fondo. O sea, cuando yo hago una inversión en un fondo mutuo, yo le estoy pasando plata a ese fondo y ese fondo pesca ese dinero y lo invierte en lo que sea cosas. que es el objetivo del fondo. Si es de corto plazo, el instrumento de corto plazo, si es en acciones, en acciones. Cuando rescato, la plata sale del fondo y por lo tanto el fondo, para poder pagarte, tiene que vender lo que sea a que se dedica para generar la plata y entregártela. Y por lo tanto, es por eso que los fondos mutuos, dado que te tienen que licuar la plata para pagarte, se concentran en activos líquidos que se puedan vender rápidamente. Da lo mismo si son de alto riesgo o no. Por ejemplo, una acción de, no sé, de Twitter puede ser de alto riesgo, pero se puede vender rápido porque hay un mercado en Estados Unidos que la puedes vender todo el tiempo. Sí. ¿Ya? O sea, que se pueda vender, que sea líquido, no significa que no sea riesgoso. Pero, por ejemplo, si estoy invertido en una compañía nueva, tipo de Venture Capital, que están haciendo, que no está ni siquiera listada, no lo puedo hacer. O en propiedad inmobiliaria, que tú sí, pues, hay no fondos puedo que vender la invierten cocina porque tengo que quedarme con el resto del departamento. No lo puedo hacer, por lo tanto no vas a encontrar fondos mutuos de inversiones inmobiliarias de ese tipo. Ahora, ¿qué son los fondos de inversión? Los fondos de inversión son prácticamente iguales, con una diferencia, que tienen 2 características. Una, que se transan fácilmente en bolsas. No significa que tengan mucha liquidez, no, pero se pueden transar en bolsas. Eso significa que tengo 2 formas de salir en algunos de ellos. Contra el fondo, igual que los fondos mutuos, que ese fondo lo permite, que es un fondo, se llaman los fondos de inversión rescatables, o a través de vender las acciones o cuotas del fondo en la bolsa, que va y los pone un tercero y en la medida y de esos hay más o menos líquidos, o sea que ahí tienen más o menos liquidez. Por o sea, si el fondo es conocido, probablemente va a haber más liquidez. Claro, y mientras más grande el fondo, probablemente que haya más liquidez. Entonces, de hecho, nosotros, por ejemplo, algunos de nuestros fondos, los más chiquitos, son menos líquidos y los más grandes son más líquidos, y eso da esas 2 alternativas. Y por lo tanto, eso es una diferencia, que tengo 2 salidas. Lo que le permite a los fondos de inversión tener eventualmente, no es el caso de los nuestros, pero activos menos líquidos, porque si bien puedo que no te dé la ventana de salida directamente, pero sí puedes venderlo en el mercado secundario. Y hay, por ejemplo, en las Américas, un fondo de inversiones muy grande. ¿Cómo se llama?
de la AGF de las Américas. Ya. Y en Chile, fondos de inversiones muy grandes que son de bienes inmobiliarios. Ellos dan ventanas o no dan ventanas, o sea, el fondo tiene una vida, pero se pueden transar en la bolsa. Y la gente... Pero yo no puedo venderlo con ellos mismos. No. O sea, si yo meto ahí es para que se cumpla el yo no sé fondo. los reglamentos internos exactos cada uno del fondo, probablemente puede que tengan ventanas, o sea, cada 2 años se pueden renovar o cosas así, o 3, 4, 5. De hecho, hay fondos de private equity que te dan, no puede hacer nada dentro de una ventana de 5 años. Mira. Pero se pueden transar. Y al transarse, tú lo puedes hacer. Lo que ocurría y ocurre con esos fondos de inversión muchas veces que no tienen la posibilidad de una ventana corta salirte contra el fondo, es que el valor a lo cual se transan tiende a ser un descuento del valor de lo que están los activos. O sea, en el fondo, tú que estás en el mundo inmobiliario, tú tienes, no sé, un grupo, el fondo invierte en un grupo diversificado de bienes inmobiliarios. No puedes rescatar contra el fondo, pero sí lo puedes trazar en la bolsa. Y suponte que el valor de esos activos vale 100, probablemente, y dependiendo de la oferta y demanda en el minuto, ese fondo puede que en la bolsa se trance a 90, a un descuento. Pero Perfecto. Sí se puede salir. ¿Ya? El mundo observó este problema. ¿Ya? Y dijo, ¿cómo podemos resolver esto de que algunos portfolios se trancen a descuento? Y eso es lo que hace que nazcan lo que se llaman ETF, que en inglés significa Exchange Traded Funds, y lo traducimos que son fondos que se pueden transar en. O sea, que están diseñados para la bolsa, básicamente. Están diseñados para la bolsa con una forma tal que tengo ciertos activos que pueden ser más o menos líquidos, generalmente tienden a estar en el tema más líquido, pero que le permiten a un grupo de players preferenciales, generalmente bancos, que puedan no solo comprar y vender cuotas, que es lo que hacemos todos los mortales, sino que puedan intercambiar cuotas por los activos. O sea, supongamos, para hacerlo fácil, que fuera un fondo que invirtiera solo en 2 acciones. Falabella y Cencosud. Si nosotros compráramos ese fondo, tendríamos, por decirlo así, la mitad de nuestra plata en Falabella y la mitad de plata en Cencosud. Pero después no podríamos sacar contraplata contra el fondo, porque eso está prohibido. Pero sí podríamos venderlo en la bolsa. Entonces, ¿cómo vela el sistema para que este fondo que tiene la mitad de la plata en Falabella y la mitad en Cencosud valga lo mismo que si yo compro directamente la mitad de la plata en Falabella en Cencosud, si es que nadie regula eso? Lo que hace es que cuando por alguna razón el fondo tiende a que su valor sea menos de lo que correspondería comprar los activos, alguno de estos bancos preferentes lo que puede hacer es pesca las acciones, se le entrega al manager del fondo a cambio de cuotas. Y eso hace que el precio vuelva al equilibrio. Y lo inverso pasa al revés. Si sube... Pásame las acciones y vienen las ventas. Por lo tanto, como ellos están preocupados de arbitrar, como se llama en jerga financiera, hace que esos fondos no tengan prácticamente ni premio ni descuento contra el valor de su subyacente. Esa es la gracia de los ETFs. Es la razón por la cual se estructuraron. Es para resolver el problema que tenían los fondos de inversión de los descuentos. Mira qué interesante, no tenía idea que era por eso. Está muy buena información. Entonces ahí tenemos 3 tipos de fondos para que los conozcan. Y aquí ya me gustaría, lo que te decía, recomendaciones para elegir un fondo. Hagamos que yo soy una persona que sé poquito, que estoy viendo recién el capítulo, aprendiendo. La recomendación siempre primero es inviertan en lo que saben. ¿Ya? Eso es súper importante. A mí cuando me preguntan, ¿y qué hago con $1 millón de pesos? Estudiar e invertir cuando ya sepas en qué quieres invertir, y por mientras aprovecha las tasas de los depósitos a plazo actuales 30 días por mientras que entre que no estés nada en la plata y haciendo algo. Pero ¿qué cosas debería fijarse una persona si dice me quiero interiorizar en los fondos mutuos? Perfecto. A ver, lo primero es la razón por la cual estoy invirtiendo. Es objetivo. Al final del día, sí, pero muchas veces se hace objetivo, yo quiero irme a, no sé, al Mundial de Qatar. Y por lo tanto estoy invirtiendo para eso. Al final del día, si uno se va por objetivo, todos podríamos tener
35 objetivos distintos Sí, y por lo tanto de vacaciones, tener 35 mundial, estrategias se hace una cosa totalmente impracticable. es terrible, sí. Al final del día lo importante es tal vez meter tus objetivos o tus razones, llamémoslo, en los que son de corto plazo, los que son de mediano plazo y los que son de largo plazo, y al final del día 3 cosas, porque al final del día tal vez irse a Qatar y comprarse un auto en 1 año y medio, al final del día en términos de plazo es la misma cosa. Sí. Pueden ser más o menos plata, pero es la misma cosa. Por lo tanto, en ese entendido estoy invirtiendo porque quiero hacer algo con esa plata en un horizonte corto de tiempo, en un horizonte mediano. ¿Cuánto es mediano? A ver, yo en general las definiciones son, para mí yo las veo. 1, la más corta, money market, o sea, depósito a plazos de corto plazo, todo el asunto. Entre 1 y 3, cosas de renta fija. 1 y 3 años. En 1 y 3 años, perdón. ¿Ya? Entre 3 y 5 ya le pongo un poquito más de riesgo y sobre 5, al final del día, creo que el tiempo que eso implica te permite poder tolerar caídas de mercado porque históricamente se han recuperado en una ventana menor a 5 años. Entonces, yo diría que esas son como las que yo mentalmente me baso. 1 y 3, yo diría 3, 5 y más de 5. Y ahí lo que voy haciendo es a medida que me voy yendo a los plazos mayores, puedo ir tolerando A, más riesgo y B, menos liquidez en algunos casos. En el fondo, sí, porque por decirte, comprar un departamento. Sí, la otra vez me decían un ejemplo divertido. Decían, imagínate que hubiera un fondo que invierta en algún, no sé, en plantaciones de árboles y que se va a demorar 20 años en recién ser talado. Eso es un fondo que probablemente le va a ir bien porque ya tiene un mercado definido, se va a vender, etcétera, pero tienes que esperar 20 años. Entonces, y no quiere decir que sea malo, simplemente es un tipo de inversión a un plazo definido que... Absolutamente. Entonces yo diría que a medida que vas alargando el plazo, tienes la capacidad de tomar más riesgo. A mi juicio, yo digo casi la obligación, porque al final del día, si no, la inflación te va a matar. Y puedes tolerar tener menos liquidez. Nunca es recomendable en ninguno de los plazos tener algo que es solo cosas ilíquidas, porque la otra razón que no tiene que ver con los plazos es que sí creo que siempre uno tiene que tener algún nivel de inversión, aunque no necesariamente con cero riesgo, pero que sí que sea fácil de liquidar por si te pasa algo. Emergencias. El clásico fondo de emergencia. No es necesariamente... Muchas veces la gente piensa que el fondo de emergencia tiene que ser poco menos en depósito a plazo money market porque ahí lo puedo sacar. Ahí hay un trade-off. Las emergencias probablemente le ocurren a todo el mundo, pero no necesariamente te ocurren todos los años y no necesariamente luego. Es como los temblores en Chile. O sea, sabemos que van a haber temblores, pero no sabemos cuándo. Aquí sabemos que vas a tener emergencia, no sabes cuándo. Y la emergencia puede venir en 5 años más. Se llama 10. Por lo tanto, si tuviste todo depositado, tu fondo de emergencia, en una cosa que tiene cero riesgo, te perdiste toda la inflación, por decirlo así, y todo el proceso del retorno por una cosa que llegó 10 años después. Por lo tanto, sí, los fondos de emergencia yo creo que pueden tener un poquito de riesgo. Lo que sí, no pueden ser en activos ilíquidos. No, porque necesitáis sacar apenas ocurra. Absolutamente. Perfecto. Entonces, pues los tips eran definir tu objetivo. Esa es la primera, como para decir para dónde voy. Ya. Después, la carta de navegación, básicamente. Claro, o sea, en el fondo, por lo tanto, eso va a determinar la clase de activo. Ya. Ahora, llego ahí y digo, bueno, ¿qué elijo de todo esto? Sí, porque hay un abanico más o menos. Sí. Ahí, bueno, la primera, y creo que es por muy lejos, la más conocida es costo. Que tengan costos. Yo diría que si uno mira los temas internacionales y todo el asunto, al final del día se centran casi en 3 cosas. 2 que son muy conocidas, que sea regulado y que los costos sean bajos. ¿Qué es lo que es bajo? Depende del activo. O sea, por ejemplo, en temas de renta variable, aquí en Chile, y nosotros decimos que que la comisión
no sea superior probablemente al 1%, que más el IVA y los otros costos del fondo, el costo del fondo no sea mayor al 1,5%. Por eso nosotros decimos 1,5% hacia abajo en un fondo de renta variables están bien. Pero obviamente si le cobras eso a un fondo de money market, hoy día con la inflación tal vez lo pueda tolerar, pero en condiciones normales no lo tolera. Probablemente el costo ahí va a ser 0,10, o sea, o 0,5. O sea, eso es súper importante. El costo es importante que vaya asociado de alguna forma al nivel de riesgo que tiene el fondo, porque es cierto que es más fácil promover, oye, yo te cobro lo mismo en todos los fondos, pero eso significa que un fondo que tiene esperanza de retorno 10, por decirlo así, y el all-in sale 1,5, tu costo es el 15% de la esperanza. Pero si tienes un fondo que tiene esperanza, pongámosle en el extremo, 1,5, es el 100% el retorno, entonces no tiene un sentido. Y por lo tanto en la escala voy a hacer todas las combinaciones. Mira, ese dato es súper importante. Si un fondo te dice que a largo plazo espera rentar, no sé, un 2% y te está cobrando el 1%, ténganlo en consideración. Te está cobrando la mitad de lo que espera. Ojo con eso. Y en otros fondos, porque a veces uno dice, oye, me promocionaron un fondo que sigue al mercado y el mercado se espera que crezca un 9% anual y te están cobrando el 1 por eso, es el 1 del 9, o sea, es más de un 10% lo que se va a llevar la administradora. Eso es lo que tienen que pensar. No porque un año haya subido 40, quiere decir, ese año te cobró menos, claramente, pero después cuando rente negativo te va a cobrar igual. Entonces, así es. La esperanza a largo plazo significa que te está cobrando, dependiendo, puede ser hasta un 15% que se lleva la empresa por administrarte el fondo. Exactamente. Eso son dos. Bueno, por lo tanto, hicimos la regulación, ya lo hablamos, el costo es súper importante. Morningstar, que es llamemos una clasificadora, probablemente una de las clasificadoras de fondos más grandes, no clasificadora, pero agrupa y recomienda y le pone estrella a los fondos y los clasifica, etcétera, más grande del mundo probablemente. Ellos suman una variable que yo encuentro que es notable y que en los estudios de ellos la muestran una u otra función, es cuánta plata tienen invertido quienes manejan el fondo en los fondos que manejan. Mira, o sea, es cuánto ellos mismos creen. Por ejemplo, en sus yo fondos. manejo mis fondos. ¿Cuánta plata tengo yo y mi equipo metido en esos fondos? Ellos dicen que eso reduce significativamente el conflicto de interés. Y que por eso los fondos que están así tienden a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque y esto probablemente pues, no debiera ser así, pero al final del día los fondos los manejan humanos. Es como que el emprendedor no está en su emprendimiento. Exacto. Y al final del día, ¿qué es lo que ocurre? Y los estudios de ellos demuestran es que cuando los managers no tienen plata metida en los fondos que manejan, tienden a tomar más riesgo. Y puede que les vaya bien, y cuando les vaya bien, ¿qué es lo que pasa? El manager, que sea la institución, se lleva un buen bono. El año que les va mal, probablemente no recibe el bono, pero la plata no la perdieron los otros. Entonces tiene una simetría en cómo le va al manager cuando el fondo le va bien, a cómo le va al manager cuando el fondo le va mal, y eso lo lleva, no de mala intención, lo lleva a tomar más riesgo, porque su ecuación de ingresos cambia. Esto me imagino cuando yo me estoy incursionando en el mundo del trading, que es muy divertido, es muy distinto a los otros tipos de inversión en verdad, pero cuando uno tiene una cuenta demo, que es plata de mentira, es muy distinto a cuando uno ya abre su cuenta de verdad, con su propia plata. Entonces, que es un tema nada que ver, pero me hace sentido esta lógica de que no sea plata tuya versus plata que esté incluida en tu decisión. Y es una variable que probablemente muy poca gente conoce. Obviamente, si no está metido en los pescados globales, probablemente nunca he leído Morningstar. Y ellos lo publican, y que o sea, es como después de las dos más relevantes. Está esa. Acá en Chile no se sabe, hay que preguntarle a la administradora. Sí, no, aquí hay algunas casas. Nosotros invertimos harto en nuestros fondos. MBI invierte harto en los fondos de ellos y lo promueven. Pero efectivamente. MBI es M. Belargay. Sí. No, me suena.
De hecho, la campaña de ellos coinvertimos. Mira, buena. Pero sí es una variable importante porque efectivamente ellos lo que están haciendo en ese caso, y en el mismo caso nosotros invitamos a nuestros clientes En donde nosotros invertimos. más que nosotros invertir, a invertir junto con nosotros. Perfecto. Sí. Al final del día nosotros estamos haciendo esto para nosotros. Y nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, en DBA, nosotros no es que tengamos una serie especial con comisiones distintas, son las mismas series, las mismas comisiones, la misma forma, exactamente. Y ¿cómo se llama? Tratamos de alinearnos por eso, que ayuda adicionalmente a mitigar, más allá de la regulación, el que haya problemas, porque al final del día no voy a engañar a mí mismo. Sí. Oye, última, porque ya estamos en la hora, pero últimas 2 preguntas que tengo. Uno, bueno, me gustaría hablar un poquito de actualidad. Esto es una sección que estamos haciendo en los capítulos, que básicamente es cómo ves los mercados este año. Obviamente nadie puede predecir el futuro, pero un poquito que nos cuentes tu visión. También me gustaría saber qué te pareció esta reforma tributaria, que cómo afecta a los fondos también. Que hubo un cambio ahí entre 0 que se cobraba al 10 y ahora al 22%. Por el 107 estás hablando. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de esas 2 cositas y después ya nos vamos despidiendo. Y también me gustaría que nos cuentes un poquito, no sé, pues cuál es tu fondo favorito de los de DBA para que la gente conozca también algo ahí. Yo invierto en DBA, así que por eso también te elegí como entrevistado. Perfecto. A ver, solo se me quedó un punto de la pregunta anterior que me gustaría cerrarlo en qué fijarme. Ya. Hoy en día, una variable que no necesariamente va muy asociada ni al plazo ni al tema del retorno, pero que creo que está siendo relevante, llamemos tus valores asociados con la inversión. Y ahí mucha gente, el ejemplo tal vez más común es: yo quiero invertir en acciones o compañías que le hagan bien al mundo. Quiero invertir en compañías que no contaminen. Quiero invertir en compañías que sean de salud nomás, o tus inclinaciones. Me gusta la tecnología y me siento cómodo en ella. Es una variable que creo que cada vez está siendo más relevante. Por eso aparecen más fondos temáticos también. Claro, obviamente fondos temáticos, si es que son asociados a algún tema. Y fondos que reflejen valores que también podrían ser temáticos, pero pueden ser combinados. O sea, compañías de tecnología que ayuden a reducir emisiones. ¿Te fijas? Perfecto. Y eso está siendo cada vez una variable muy importante. Y creo que también es relevante a la hora de invertir porque uno de alguna forma se identifica con las cosas que está haciendo. Y es por eso que yo creo que eso está siendo relevante. Voy a partir de tus 2 preguntas por lo de la reforma tributaria. Ahora, lo que ocurría y que ocurre actualmente con ciertas modificaciones es que las ganancias de capital de los fondos de inversión que se transaban por bolsa tenían un tratamiento tributario preferente. Hasta ahora era 0, o sea, las ganancias de capital no tributaban. A partir de este mes, las ganancias de capital tributan del 10%, y en la reforma se está postulando que eso suba al 22%. Ahora que lo pienso, una movida inteligente habría sido retirar lo que tenía con ganancia y reinvertirlo de nuevo. Claro, no sé si necesariamente ¿cómo se llama? El fiscalizador lo debía considerar eso no una medida de ilusión, pero eso es un tema regulatorio. Pero la realidad es que las ganancias de capital van a ¿cómo se llama? A tributar en un mayor nivel si es que la reforma tributaria pasa de esa forma. Con respecto a lo que estás diciendo, no necesariamente digas lo hice mal, porque sí el regulador visualizó que las personas que habían invertido en el pasado tenían un derecho sobre eso porque invirtieron bajo un marco así. Y por lo tanto... Con las reglas del juego en su minuto. Exactamente. Y por lo tanto lo que permitió, por lo menos con la reforma que entra en vigencia ahora,
No sabemos cómo va a quedar la nueva, pero yo asumiría que va a quedar... Esta del 10%, la que Sí, ya está lista. la que está lista, la que se aprobó hace... En febrero. no sé, en febrero, exactamente. Te permite revalorar para efectos de definir tu utilidad al 31 de diciembre del año pasado. Ah, buena. Ya. Por lo tanto, si tú miráis, además que este año el mercado ha sido malo, Negativo, sí. negativo, por lo menos hasta ahora, obviamente de aquí adelante podremos conversar, vamos a conversar ahora, por lo tanto no te hace diferencia. Ya, perfecto. Por lo tanto, Bueno, en ese sentido, puede que no nos guste, preferimos tributar 0 que 10 de la ganancia capital, de aquí para adelante, pero el regulador fue justo, por decirlo así, Sí. en el sentido de que contempló que tú entraste con unas reglas del juego, con reglas del juego distintas y por lo tanto hasta el 31 de diciembre las ganancias hasta el 31 de diciembre del año pasado te las... De hecho, esta reforma yo encuentro que está dentro de los márgenes, en el fondo, La que normales, entra en vigencia ahora. La que entra en vigencia, Sí, sí. sin lugar a dudas. La nueva entra con 22, y ¿por qué 22? Es porque también propone esa misma reforma tributaria, que se separen las ganancias, perdón, la tributación de las compañías, se desintegre el sistema, que la tributación de las compañías no produzca un descuento a la carga tributaria de los dueños de las compañías, y por lo tanto todo lo que se distribuye de parte de las compañías va a ir con tasa al 22 y por lo tanto estas ganancias de capital se le van a asimilar a como si fueran distribuciones, por decirlo, y por lo tanto dividendos y ganancias de capital quedarían en la propuesta todas con el 22, independiente de donde vengan. Y ese es el gran cambio. Lo que en la práctica anularía el beneficio tributario para todo tipo de vehículos de inversión. Suena como que es menos que, porque 22 es menos que la tasa del 43 que podría llegar esto, pero es porque las compañías, si tú tienes invertido en acciones al frente, pagaron la diferencia. Entonces al final del día lo que hace es que quedan, una vez que te llega a ti, pago el 43 igual. Por lo tanto, ese es el cambio. Vamos a ver qué sucede. Eso está recién partiendo la discusión y evidentemente no sabemos qué va a ocurrir. La realidad esto es podría generar que, una opinión acá, pero podría generar que las personas, porque justo cuando como que el chileno promedio está entendiendo este mundo de la bolsa y están apareciendo nuevas tecnologías que ayudan. De hecho, yo fui a una inauguración de una aplicación nueva la semana pasada que va a permitir invertir en la bolsa chilena de forma muy simplificada, y esto estaba pasando en todos los mercados en general, que teniendo la oferta de Estados Unidos ya abierta, las personas digan, pues si acá van a cobrar casi los mismos intereses que en Estados Unidos, prefiero irme a bolsas más desarrolladas que la nuestra. A ver, la regulación chilena, con la reforma tributaria 2 atrás, sí, era atractiva en ese sentido. En estricto rigor te neutralizó eso. Los chilenos estamos obligados a declarar tus ingresos donde los generes. Sí. Y por lo tanto debería ser básicamente neutro. O sea, en el fondo, si yo invierto fuera, lo que gana allá va a tributar y lo va a tener que meter a mis declaraciones y va a terminar tributando igual que si lo hubiera ganado acá. Lo que podría producir el efecto que tú mencionas es que antes había una pequeña ventaja tributaria de invertir localmente vis a vis afuera, y ahora esa ventaja se acaba. Entonces ahora importa la empresa, ¿no? Por lo tanto, claro, ahora prefiero invertir, por decirte, en Google que Falabella, porque encuentro que Google tiene más potencial y ya como ya tributariamente me da lo mismo, si Google creo que va a ganar más, me voy para allá nomás, chao. Y por lo tanto, entre eso y que hoy día la tecnología le permite a cada vez un número mayor de personas de poder abrir cuentas afuera, efectivamente una consecuencia de eso es que deberíamos ver la liquidez de los productos locales irse hacia abajo. No necesariamente porque afuera va a ser más, desde el punto de vista tributario, mejor que acá, sino que la ventaja que tenía acá se elimina y por lo tanto al quedar los dos mercados iguales, veo cuál me produce más atractivo. Perfecto. Con respecto a la coyuntura, bueno, obviamente ha sido un año difícil prácticamente en todas las categorías de riesgo. O sea, ha caído la renta fija porque la subida de las tasas de interés, ha caído las acciones prácticamente por las mismas razones, y probablemente la categoría de riesgo que ha salvado al año, para quien no hubiera
visualizado, que creo que es muy poca gente en el mundo, es que hubiera estado invertido en temas de energía. O sea, si yo estaba metido en petróleo o gas y tuviera todo mi portfolio en eso, me habría ido re bien, pero bueno, evidentemente no creo que haya prácticamente nadie que tenga una estrategia así, porque probablemente te fue bien este año, pero te puede ir pésimo todos los otros. Ahora, una cosa que es bien importante, y nosotros muchas veces lo comentamos, es que cuando el mundo se asusta, el dólar tiende a apreciarse. Y eso lo hemos visto con creces este año. ¿Por qué sucede eso? Y es porque el único lugar en que masivamente el mundo se puede refugiar cuando tiene miedo son en los instrumentos de deuda del gobierno de Estados Unidos. Y esos se compran en dólares. Por lo tanto, cuando todo el mundo se asusta y se tiende a refugiar allá, están vendiendo activos en todas partes, en el fondo están vendiendo sus monedas locales y se están yendo a estos instrumentos que se compran en dólares. Y por lo tanto, parte de la apreciación del dólar se debe a eso. Parte de la apreciación del dólar también es por la subida de las tasas de interés en Estados Unidos. Pero es un tema importante. Cuando nosotros decimos, oye, cuando tú inviertes un portfolio, diversifícalo globalmente, tiene dos razones muy importantes. Que Chile y Latinoamérica dentro del mundo son muy chiquititos. Y por lo tanto, la gran mayoría de los riesgos están fuera de Chile y Latinoamérica. Y segundo, que sobre todo si estás invertido en renta variable y vives en Chile, que cuando venga susto, el dólar se va a tener lo más probable a apreciar y por lo tanto tu volatilidad medida en pesos se va a ver menor. En el fondo, si yo miro hoy día a fondos globales, se han saltado el bottom, pero por ejemplo las acciones globales cuando llegaron a su bottom el 17 de junio del mes pasado, el 17 de junio, no el mes pasado, hace un mes y medio, habían caído de su peak un poquito más del 22%, pero el peso se había depreciado del orden del 10%, por lo tanto tuviste tus activos caer solo 12%, para hacerlo muy simple. Y eso ocurre... Esa depreciación se refiere a que el dólar aumentó. Claro, que el peso se fue de 800 a, bueno, en un minuto a 1000. Entonces, obviamente, si la acción baja, pero el dólar sube, uno vería su cuenta como corriente en pesos como, oh, no me ha ido tan mal. De hecho, hay mucha gente que pensó como los fondos se están recuperando. Y sí, no es que los fondos principio les estuviera yendo bien como tal, porque las empresas seguían depreciadas, sino que nuestra moneda estaba depreciada. O la otra moneda está más apreciada. Exacto. Entonces, eso es una belleza de la diversificación. Al final del día... Y es importante tenerlo presente, que es una cosa estructural. Ahora, una paradoja probablemente de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo es que la razón por la cual veníamos cayendo tan fuerte es porque a raíz de los estímulos que se generaron en casi todo el planeta para ayudar a la gente durante el COVID, hoy día se están traduciendo en una mayor inflación. Esa mayor inflación ha hecho que los bancos centrales con mayor o menor agresividad, unos antes, otros después, Chile por ejemplo fue de los antes, hayan empezado a subir las tasas de interés de forma muy relevante para tratar de controlarla. Cuando se suben las tasas de interés, solo para ir haciendo la frecuencia, hace que el valor presente, o sea, cuando yo tomo los flujos futuros de todos los activos y los descuento a hoy, se descuenta en un número mayor y por lo tanto su valor cae. Al final del día esa es la cadena que ha generado esta caída. Entonces, cuando el mundo ve que la inflación no se controla y sigue subiendo y dice, bueno, las tasas de interés van a seguir subiendo y van a seguir subiendo, los activos empiezan todos a caer. ¿Qué pasó en julio? Y esta es la paradoja la que te mencionaba recién, que este temor a la tasa de interés empezó a mutar a un temor a la recesión. Si yo soy una persona de la calle, no metido en finanzas, y dijo, bueno, si ya con la tasa de interés veníamos mal, ahora con la recesión escapemos a morirnos. ¿Ya? Pero lo curioso de esto es que junto de ver el tema de la recesión, voy a la segunda derivada, cuando dice Howard Marks, el gran inversionista, el second level thinking, ¿ya? La segunda pensada esto. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central de un país para combatir una recesión?
En el extremo, si ya estamos hacia finales, tiene que bajar las tasas Para incentivar la inversión. para que el asunto se empiece a recuperar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado se venía la inflación, pero cuando empieza el temor de la recesión, toda esta expectativa de que las tasas de interés iban a seguir subiendo, quién sabe hasta cuándo, se empezaron a matizar. Porque ahora también tienen que pelear la recesión. Porque ahora, efectivamente, y como todavía los bancos centrales de muchos países tienen mucha credibilidad, ¿qué es lo que ocurrió? Que todavía la tasa corta va a seguir subiendo. De hecho, vimos la Reserva Federal de Estados Unidos ver una muy importante subida de tasa de interés y lo va a seguir haciendo durante el año y probablemente hasta la mitad del próximo año. Pero si mira la tasa larga, la tasa de 10 años, que hace algunos meses llegó a 3,45, hoy día se vino a 2,66. Eso es súper importante. Hay tipos de tasa. A veces uno solamente ve la que sale en las noticias, la famosa, pero esta es la tasa de largo. De 10 años. Esta tasa de 10 años. Que es la que le pone el precio a la gran mayoría de los activos del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Es que las tasas de interés van a subir probablemente por el próximo año. Las de corto plazo. Las de corto plazo, pero probablemente van a empezar a bajar en la segunda mitad del próximo año. Y eso los mercados lo ven positivamente. Y eso los mercados lo ven. Esto hace que esto ya no se va a descontrolar. Le creo al Banco Central y por lo tanto eso produce que las tasas bajen, las largas, las cortas siguen subiendo. Probablemente venga la recesión. De hecho, el dato de crecimiento de Estados Unidos que publicado la semana pasada nos mostró 2 trimestres. Que debería ser, aunque están tratando de negarla, pero... Claro, pero podríamos decir que está en una recesión que no va a ser muy profunda por muchas razones, que hoy día están ahí presentes, y eso ha hecho que los activos dejen de caer, y de hecho en la última semana subieron de forma muy importante y que produjo este como cambio de expectativas, que como digo, es una paradoja. Ahora que vamos en recesión, los activos suben, porque el mercado se anticipa a todo esto. Y que el mes de julio ha sido, por la venta variable al menos, el mejor mes desde el 2020. Por lo tanto, mirando hacia adelante, ¿qué debieras esperar? Si este escenario efectivamente es el que vamos a vivir, hay varios temas. Uno, que el pic de la inflación probablemente en muchos países estemos, si ya no lo vimos, estemos a puerta. ¿Por qué? El precio del petróleo se ha venido para abajo, el precio de los granos se ha venido para abajo, el precio de varios commodities se ha venido para abajo, y esos son todos elementos que se te están presionando hacia abajo. A medida que China vaya manejando, sobre todo China vaya manejando mejor el COVID, este tema de las cadenas de suministro se han ido mejorando y eso hace que también las presiones de costo por el movimiento de bienes a través del mundo se esté viendo para abajo. Por lo tanto, esa combinación de elementos de pic de inflación con unos bancos centrales que ahora tienen que preocuparse por un lado de la inflación, pero también por otra recesión que cambia las expectativas de tasas hacia abajo, nos da esperanza de que hay el bottom de la renta variable y el bottom de esto posiblemente lo vimos en junio. Obviamente hay riesgos y hay incertidumbre, partiendo por la guerra que se puede expandir a otros horizontes, partiendo porque China no controle también y hay más que no se cumplan estos supuestos y que acá hay escenarios. Pero el escenario base de que cambió durante los últimos, digamos, 3, 4, 5 semanas es ese, que pasamos de una inflación que parecía que se nos escapaba para siempre, que se ha ido a un tema de una recesión que por razones estructurales en este minuto pareciera que va a ser no muy profunda, que cambia totalmente el escenario de tasa de interés, que le pone como piso a las caídas de las acciones y estas se empiezan a recuperar. Si ese escenario efectivamente se da, posiblemente podríamos estar viendo ya los inicios de la próxima recuperación. Buenísimo, yo creo que vamos a ir dándole un cierre a este capítulo. Llevamos un buen ratito. Yo creo que el capítulo más largo, pero ha estado demasiado interesante. Así que, primero que todo, todos los que están viendo, escuchando esto, feliz de que nos dejen sus comentarios. Si estás escuchando a través de Spotify, puedes ir a nuestro canal de YouTube y ahí comentar si te interesa hacer alguna pregunta para que yo se la deje ahí a Fernando porque obviamente no sé si Fernando va a responder en YouTube.
No, yo lo hago por él, no se preocupen. Pero feliz de cooperar contigo para la respuesta. Feliz, hay que nos pregunten. Recuerden, como siempre, suscribirse al canal para que esto siga creciendo. Y Fernando, te dejo unas palabras de despedida también. Y que nos cuentes, como te dije, voy a ir en honor al tiempo, pero que nos cuentes un poquito cuál es tu fondo favorito de los que tienes creados en DBA Capital para quien no conoce esta empresa. Perfecto. Bueno, en DBA Capital somos una compañía que nos dedicamos a la administración de fondos de inversión dedicados principalmente a la renta variable. Invertimos en acciones líquidas dentro del mundo. Y si bien tengo una nostalgia por nuestro primer fondo, porque fue el primero. El de Multiaxi, que es el origen de la compañía, que es un fondo global que invierte de forma diversificada. Y probablemente no te va a sorprender que te diga que el Silicon le tengo un cariño particular. Porque fue el primer fondo temático que nosotros lanzamos, realmente el primer fondo temático que se lanzó en Chile, y creo que eso ha ayudado, ese fondo en particular, a ver el mundo de las inversiones en base a temas aquí en Chile, y que creo que es un cambio y una forma de las inversiones muy, muy, muy interesante, porque al final del día, sobre todo si yo aspiro a que nuestros clientes y nuestros inversionistas sean capaces de tolerar la volatilidad, creo que los fondos temáticos ayudan mucho en eso porque la gente tiende a identificarse con ellos. Sí, porque uno entiende en qué está invirtiendo, más o menos. Es muy difícil identificarse con un fondo de acciones. Fondo A. O fondo A. Un fondo, sí, retorna mejor, retorna peor. Pero si yo creo en la salud, por ejemplo, que tengo un fondo de salud como el MEDTEC, o creo en la tecnología, o creo en alguna temática en particular, al final del día, y lo entiendo, es cierto, esos fondos por ser sectores del mercado van a ser más volátiles, probablemente con un mayor retorno esperado, y por lo tanto va a exigir más de mi tolerancia a los swings. Pero porque los entiendo, porque me siento más identificado con ellos, probablemente me va a ayudar cuando vengan las correcciones, porque sí va a estar corriendo. Por ejemplo, en el caso ese, los datos yo sé que siguen creciendo. Estoy pasando por un momento de ajuste, pero la misma tendencia me va a sacar. Como digo yo, en el caso de la salud, los seres humanos, mientras estemos aquí, vamos a querer vivir más y mejor. Y por lo tanto, la inversión se va a ir para allá y me va a sacar. Yo hay una cosa que quiero dejarles un mensaje, sobre todo si quieren invertir en renta variable, ya sea con nosotros en DBA Capital o con quien quiera. Yo tengo varios. ¿Y por qué me gustan los fondos temáticos? Porque creo que de largo plazo, de las alternativas líquidas, las acciones son la mejor máquina para generar retornos en el tiempo. Lo han hecho por más de 200 años, con una tasa compuesta del 9,5, etc. Y los temas, y dentro de eso, yo digo, follow the money, sigue el dinero. Y los temas que están creciendo generalmente se llevan a inversiones. ¿Dónde se están yendo las inversiones? En tecnología. Y por ahí aparecen las grandes compañías del mundo. Donde probablemente se van a seguir en salud. Los seres humanos quieren vivir más y mejor. Donde probablemente va a ser una de las grandes revoluciones que estamos viendo poco a poco en todo lo que sea para reducir emisiones. El mundo necesita... De hecho, mi hermano me dijo, Francisco, ¿por qué no te vuelves especialista como un influencer del mundo medio... no sé si la palabra es verde, pero de inversiones responsables? Me dijo, no existe. Claro, lo que pasa es que responsable tiene distintas cosas. Puede ser una responsabilidad en el tema de igualdad de género, pero no necesariamente eso significa que... O sea, puede ser de cuidado del mundo. Claro. Eso significa que los directores pueden tener más mujeres, que está perfecto, pero no necesariamente eso significa flujos de dineros en esa dirección. Hoy día el mundo necesita reducir las emisiones, tenemos un objetivo, el calentamiento global es real, sí. Y por lo tanto hay mucha gente y mucho dinero yéndose a invertir en esos espacios, por lo tanto es una cosa y una tendencia importante, solo por nombrar 3 casos. Perfecto. Ya pues amigos, ahora sí que sí, cerramos este capítulo. Esperen con ganas el próximo capítulo, invitado sorpresa como siempre, pero vamos cerrando este capítulo de Comperas y Finanzas. Muchas gracias, Fernando, por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación y espero te haya ayudado a ti y a quienes te siguen.